Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios. Un canto muy bello, muy hermoso, muy rítmico, ¿verdad? Para alabar al Señor y también para estar más despiertos, más atentos, hermanos, a la palabra. Voy a pedirles, por favor, que preparen sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículos 16 al 22. Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos que nos siguen a través de nuestra página en Facebook. No tenemos el gusto de conocerlos a todos, pero es un placer compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y que se conecten a nuestra transmisión, y gracias a Dios por los hermanos que estamos aquí presentes en el templo. Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. El título de la predicación de hoy se llama Una lucha entre lo negativo y lo positivo. Una lucha entre lo negativo y lo positivo, con base en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 16 al 22. Me voy a permitir leer, hermanos, la palabra de Dios, que dice así: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Conocemos la historia de Abraham. De alguna manera estamos familiarizados con la obra que el Señor hizo en su vida. Vamos a tratar de recordar, hermanos, qué fue lo que Abraham tuvo que enfrentar una vez que el Señor lo llama, una vez que le da la promesa, hermanos, de una descendencia, porque esto nos va a hacer recordar aquello que muy probablemente, hermanos, algunos de nosotros estemos enfrentando también en nuestra vida cotidiana, o que en algún momento dado vamos a enfrentar también, hermanos, en la vida cristiana, y nos vamos a dar cuenta que continuamente, quizás algunos, vamos a tener que enfrentar una lucha entre lo negativo y lo positivo. ¿Cuál fue la lucha específicamente, hermanos, en el caso de Abraham? Hablando de lo negativo, punto número 1, la contraesperanza. Versículo 18, la contraesperanza. ¿A qué te suena esta frase de contraesperanza? ¿Qué idea, qué pensamiento viene a tu mente cuando dice la palabra de Dios? Él creyó en esperanza contra esperanza. Un par de opiniones, 2, 3 opiniones, o una, hermanos. ¿Quién dice yo? O los hermanos que están en la transmisión lo pueden escribir. ¿Qué viene a tu mente cuando dice creyó en esperanza contra esperanza? Que lo que esperaban, ellos esperaban algo, pero lo que recibieron fue más grande que lo que esperaban. Dice el hermano Mark que esperaban una cosa, pero que lo que recibieron fue más grande de lo que esperaban. No. ¿Algo más? Dice creyó en esperanza contra esperanza. Vamos a tratar de entender primero que nada esa frase para poder entender por qué lo llamamos negativo. Pensemos en la siguiente situación. Piensa que tienes un problema muy grave. Piensa que estás pasando por una situación económica realmente que te genera una situación de crisis, incluso emocional, familiar, por lo grande de una deuda, por lo grande de un compromiso. Tú, como hijo de Dios, tienes fe en Dios, pero miras la circunstancia y tú dices: yo creo en Dios,
pero ¿de dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a conseguir? ¿Realmente quién me va a ayudar? Este problema es muy grande. Sí, yo creo en Dios, pero lo que está delante de mí también me hace pensar, me hace colocar los pies sobre la tierra y me hace darme cuenta que la situación realmente es muy dura, es muy difícil. Vamos a volver a Abraham. Dios le había prometido a Abraham, primero que nada, que él haría de Abraham una nación grande, que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero para poder cumplir con eso, Abraham primero que nada tenía que ser papá. Es algo que él había buscado durante muchos años. Y en esa búsqueda se le fue la vida. Todos en día hoy sabemos que biológicamente el cuerpo del ser humano va envejeciendo con el paso de los años. Y que con el paso de los años hay cosas que nuestros cuerpos ya no son capaces de hacer o de producir, ¿verdad? El tiempo de la fertilidad en una dama termina. Y llega el momento en el que la esperanza de poder concebir un hijo cada vez se ve reducida, hasta que ese periodo termina, concluye. Ya no puede, aunque lo desee, ya no puede engendrar un hijo. En el caso del varón también. Entre más avanza en el tiempo, ¿verdad? Igual el óvulo masculino, ¿verdad? Que produce en este caso el varón, por eso es masculino, ¿verdad? Va perdiendo cantidad, fuerza, y ya no se puede, hermanos, tener vida. Ya no se puede engendrar la vida. Así que cuando hablamos de contraesperanza, hablamos de todo aquello que se levantaba en contra del cumplimiento de la promesa de Dios. Y hoy quiero que tú y yo pensemos de todo aquello que se levanta en contra de del cumplimiento de esa promesa en ti, en tu salud, en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, en tu futuro, en tu yo. Porque como personas no podemos dejar de mirar las circunstancias. Y en el caso de Abraham, hermanos, lo primero que se levantaba en contraesperanza, es decir, contra la esperanza, era su propio cuerpo. Por eso dice la Biblia, no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham se da cuenta y dice, bueno, Dios me ha prometido un hijo, pero ya físicamente yo no creo poder ya engendrar un hijo. Si el cuerpo de Abraham, si Abraham le preguntara a su cuerpo, ¿cuál sería la respuesta del cuerpo de Abraham? Yo ya no puedo ayudarte a engendrar un hijo con tu esposa. Ya no puedo. Muchas veces nosotros mismos, hermanos, consideramos nuestras fuerzas, nuestra salud, nuestras capacidades, nuestro dinero, nuestros recursos, todo lo que está a nuestro alcance, y decimos, no tengo las posibilidades de poder salir adelante de esto. Yo creo que sí, Dios dio una promesa, pero creo que no consideró todo esto. En el caso de Abraham, su cuerpo lo único que revelaba es que no habría la posibilidad de poder cumplir, no había suficiencia física. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios le había dado la promesa. No importa quién era Abraham, no importa la edad que tenía, no importa lo débil que era en su cuerpo. Es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar, hermanos. Cuando en contra de aquello que nosotros esperamos de parte de Dios se levantan barreras, tenemos que recordar que entre más débiles seamos, que entre más débiles nos veamos, es mejor. Vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y cuando me refiero al hecho de que entre más débiles nos veamos es mejor, me refiero al hecho de que entonces más grande va a ser la muestra del poder de Dios.
Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo dice, porque cuando yo me miro a mí mismo y veo mis capacidades, mis limitaciones, lo que yo soy, entonces me doy cuenta de dónde proviene esa fortaleza. Me doy cuenta de lo grande y de lo maravilloso que es Dios. Hermanos, una cosa por lo cual yo como pastor oro a Dios, hermanos, entre muchas cosas, es la siguiente. Yo tengo muchos años diciéndole a Dios algo como esto. Le digo al Señor en oración: Señor, haz cosas tan grandes en nuestra iglesia, haz milagros tan portentosos, ya sea de crecimiento, de multiplicación, de economía, de lo que en el área que tú quieras, de crecimiento o incluso de disciplina, que sea algo tan grande que nadie lo pueda atribuir a hombre alguno. Para que nadie te quiera robar el éxito. Para que nadie diga, es que esta iglesia creció porque yo era el pastor. Esta obra fructificó porque la hice yo. Estos jóvenes se congregaron porque yo los junté. Estos niños llegaron a esto porque yo los preparé. La escuela dominical funcionó porque yo era el superintendente. Esta obra se levantó porque estaba yo. No. Que sea algo tan grande que la gloria sea para ti. Hubo cosas negativas con las cuales probablemente Abraham tuvo que luchar, y no solamente su propio cuerpo, el cuerpo de su esposa. Por eso el autor Pablo del libro de Romanos nos saca a colación, dice, no se debilitó al considerar su cuerpo, pero entonces quizás pudo haber dicho, bueno, pero el cuerpo de mi esposa sí. No, porque con Sara había un problema mayor. Vamos a pensar que Abraham se hubiera casado con una jovencita, que no lo era. Era solamente 10 años más joven que él, pero el problema no era la edad, que de hecho lo era, porque en fertilidad, en el caso de la mujer también, el periodo fértil termina a cierta edad, y esa edad ya había pasado, hacía por lo menos unos 30, 40 años. No, el problema es que ella era estéril desde siempre. ¿No es eso algo como para acabar con la esperanza? ¿No es eso una barrera, hermanos? ¿Cómo puedes franquear una barrera como estas? ¿Cómo? Yo decía hace rato, si Abraham le pudiera preguntar a su cuerpo le respondería, no puedo darte hijos, no puedes engendrar hijos. Si le preguntara al cuerpo de su amada esposa Sara, el cuerpo le respondería, yo tampoco puedo darte hijos. Habemos creyentes entonces que cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestras debilidades o las barreras que se levantan, perdemos la fe y la contraesperanza nos gana y perdemos la nuestra, la esperanza. A veces, hermanos, vemos las circunstancias o vemos a las personas de alrededor. Decimos, bueno, es que yo no voy a poder salir porque la situación política del país, porque la situación económica. Apenas hoy estaba viendo un video en donde, a lo mejor ustedes lo han escuchado, los grandes economistas del mundo auguran, hermanos, una recesión económica en los próximos años. Hay quien dice que este año 2023 viene una recesión económica. Nada que ver lo que vivimos con el COVID, hermanos, nada que ver. Los empresarios más ricos del mundo están recomendando, ten cuidado, no te endeudes, paga tus tarjetas, no compres porque se viene una recesión económica. Es más, estadísticamente hablando, se dice que las grandes economías como Italia, como toda la Unión Europea, Estados Unidos, van a vivir una recesión económica, una situación económica. No va a haber trabajo, no va a haber dinero, grandes deudas, empresas van a quebrar, muchos vamos a caer en una mayor pobreza. Y cuando los cristianos vemos eso, decimos, Señor, ¿cómo vamos a hacer eso? Al ratito vamos a dar una noticia en cuanto a la obra misionera que se está haciendo en la Colman. Si pensamos en la situación política y económica que viene, podríamos decir, pues ya mejor no hay que hacer la obra, porque si ahorita apenas nos alcanza para los pasajes de la gasolina y las casetas, pues entonces en el 2023 ya no nos va a alcanzar, y en el 24 pues menos. ¿Para qué lo hacemos? Sí, el Señor dice que vayamos a predicar la palabra, pero las circunstancias nos dicen, no lo hagas.
A veces, hermanos, esas circunstancias nos hacen pensar, bueno, entonces me espero un poco más. Tal vez alguien diría, Germán, bueno, que la iglesia no piense en parar en la obra, pero vamos a esperar un tiempo entonces. No, hermanos. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4. El cristiano no es una persona que solamente debe de estar sentada viendo, esperando a que haya tiempos mejores. Dios, vamos a recordar y a aprender el día de hoy, Él nunca se equivoca, nada se sale de sus planes, nada está fuera de su control, aunque ciertamente los cristianos tenemos que luchar con lo negativo, la contraesperanza, aquello que se levanta y que nos dice, no vas a poder hacer esto, Dios no va a poder cumplirte con esta promesa, no va a poder sacarte de este problema, no te va a poder resolver esa deuda, no te va a poder devolver la salud, no te va a poder devolver a tu ser amado, no va a poder reconstruir a tu familia, no, porque mira, todo se levanta en contra. Y a veces le creemos al enemigo, porque nos miramos a nosotros o miramos a lo que hay alrededor y decimos, tienes razón. O simplemente nos quedamos mirando. Eclesiastés 11:4, el que al viento observa, ¿qué dice? No sembrará. Y el que mira a las nubes, no, pues es que hoy no es buen día para salir a sembrar. Hoy no es buen día para salir a cosechar. Ahorita no es buen momento para involucrarse en la iglesia. Ahorita no es buen momento para salir a hacer la obra. Ahorita no es buen momento para comprometerse más. Ahorita no es buen momento para crecer. Vamos a esperar, porque mira la lluvia, mira lo que está aquí, mira lo que está allá. Dice, el que solamente está observando, nunca va a hacer nada. Algo que se levantaba en contraesperanza era el pasado. ¿Por qué el pasado? Porque Abraham pudo haber dicho, bueno, volteo al pasado cuando éramos más jóvenes, cuando teníamos vigor físico, cuando teníamos la edad, cuando era tiempo. ¿Acaso no intentamos muchas veces embarazarnos? ¿Acaso no intentamos muchas veces esto? Pero no pudimos. ¿Quién nos dice que ahora sí lo vamos a poder hacer? Ya soy demasiado viejo, pudo haber pensado Abraham, para hacerlo de nuevo. Ya soy demasiado viejo para empezar otra vez. No, hermanos, nunca usemos nuestro pasado como una razón para dudar de Dios. Y la cuarta cosa, el tiempo. Algo que se levanta contra la esperanza es el tiempo. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, Abraham tenía ya de por sí 75 años cuando el Señor le hizo la promesa. Cuando le hace la promesa, el tiempo tanto para él como para su esposa de por sí ya se había pasado. Así que quiero aclarar una cosa. Yo no estoy diciendo que Abraham pensó esto. Yo como persona quiero pensar que a los 75 años Abraham recibe la promesa y entonces quizás dice, pues entonces imaginen que el Señor le habló en enero, no sabemos cuándo pasó, pero le habló en enero. El Señor dice que me va a dar un hijo, entonces yo creo que de aquí a noviembre ya nació el bebé. Y tal vez le dijo a Sara, pues vamos a apurarnos y si le echamos ganas en septiembre ya estás dando a luz, ¿verdad? Y para el año que entra ya tenemos un hijo en los brazos. Y pues llegó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y él se hacía más viejito, más viejito, más viejita, más viejita. Y decía, bueno, ya pasaron 5 años, viejito, pero vamos a seguirlo intentando. Ya van 15. Y después dice, ya van 25. ¿Quién espera 25 años una promesa de Dios? Yo creo que a Dios se le olvidó. Decía yo en una predicación hace poco, ¿qué hicimos mal? Porque Dios no está cumpliendo su palabra. Estoy pensando como hombre, no es lo que le pasó a Abraham, estoy pensando como hombre, como humanos que somos. ¿A algunos de nosotros la esperanza no se iría apagando con el tiempo? Sí. Habemos creyentes en cuya vida la esperanza con el tiempo se va apagando y terminamos
desmayando. Hace rato orábamos para que los hermanos de la iglesia que hoy no están aquí vuelvan. Yo casi les puedo garantizar, ojalá que no peque con ese casi, de que muchos que no están aquí es porque se cansaron de esperar en las promesas de Dios. Oré a Dios para que mi esposo se convirtiera. Oré para que mi hijo dejara de ser rebelde. Oré para que mi matrimonio se compusiera. Y oré y le pedí a Dios y ayuné y le clamé y me entregué al Señor. Y en lugar de eso, no pasó nada. Nos cansamos de esperar. Se nos olvida que Dios no está sometido al tiempo y no está limitado por el tiempo. Se nos olvida que Dios nunca llega tarde, que Él siempre llega a tiempo. Y el problema cuando consideramos el tiempo es que entonces decimos, le voy a echar la mano a Dios. Sara le quiso echar la mano a Dios. Génesis 16, 1 al 3. Saraí le quiso echar la mano a Dios y diríamos en México, la regó, se equivocó. Dice Génesis capítulo 16, versículos 1 al 3. El título de la predicación de este día se llama Una lucha entre lo negativo y lo positivo. Una lucha que todos algún día en la vida, hermanos, vamos a tener, si no es que ya tuvimos o estamos teniendo hoy. Es decir, aquellas cosas negativas que se levantan en contra de lo que para nosotros sería el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice Génesis 16, 1. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. No podemos culpar a Saraí nada más, Abraham terminó accediendo. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y de allí, hermanos, nacieron los árabes. ¿Quiénes son los peores rivales, los peores enemigos de Israel hoy? ¿Desde hace cuánto? Desde hace miles de años. Lo único que originó el querer ayudarle a Dios fue descomponer las cosas. Cuando los cristianos tratamos de ayudarle a Dios, terminamos, hermanos, desarreglándolo todo. Pero hablemos de lo positivo entonces mejor. Hablemos de la esperanza. De la esperanza. ¿Y cuál era la esperanza de Abraham? Primero que nada, la promesa. La promesa de Abraham no se basaba en que se la dio un hombre. Se basaba en que se la había dado el Señor. Génesis capítulo 15, versículos 4 y 5. Abraham había aprendido a desarrollar una fe en Dios, una fe firme. Dice Génesis 15:4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Porque le había dicho, Señor, pues a lo mejor me va a heredar mi siervo, si quieres pues cumple tu promesa con él, porque yo no tengo un hijo. Y el Señor le dice, no este siervo. Le dice el 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, en ese momento que él recibe la promesa de Dios, le dice, sí Señor, yo creo que tú puedes hacer eso. Y ya se veía Abraham, como dicen hoy los comerciales, ya me vi lleno de hijos, ¿no? Porque el Señor, mira, así va a dar mi descendencia. Hermanos, porque la palabra de Dios dice que quien tiene una promesa de Dios, tiene la vida asegurada. Y que Dios nunca nos va a hacer sentirnos avergonzados cuando esperamos en Él a pesar del tiempo. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, tuvo fe. Abraham es el padre de la fe, es nuestro padre también, porque él es padre de todos aquellos que tenemos fe, que ejercemos fe. Estamos imitando a Abraham en fe cuando confiamos, hermanos, que las promesas nos las da Dios. Si Dios dice, verdad, por medio de su palabra, que Él va a obrar en nuestras vidas, que nos va a levantar, que nos va a sostener, que nos va a fortalecer, que nos va a bendecir, entonces tenemos que creerle a Dios. Por eso una frase que yo
Podría decir acuñado, pero seguramente alguien ya le había acuñado antes que yo, ¿verdad? Porque nada nuevo hay debajo del sol. Es que el que tiene la última palabra es Dios. Y particularmente cuando un hermano, una hermana, una familia viene conmigo con algo muy difícil o imposible, yo le digo, mira, yo no sabría decirte cómo, pero la última palabra la tiene Dios. Ya sea para decir sí, para decir no. A veces la última palabra de Dios no es necesariamente lo que nosotros esperamos. A veces nos causa dolor. Hoy nos dolemos con la hermana Yola por su nietecita amada, por la pérdida de su cuñada. No oraba yo con ella ayer y le decía, Señor, pues la muerte de la niña llega en un momento en el que están velando a la cuñada y saliendo del entierro tienen que dirigirse al otro, y eso es algo doloroso. Eso no es cualquier cosa, hermanos. La vida a veces es así, pero Dios siempre cumple sus propósitos, siempre. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oraba yo a Dios, hermanos, en la noche y le decía a Dios, Señor, hazle saber a Daniel, el padre de esta niña, y a Mari, su esposa, cuál fue el propósito por el cual tú les permitiste una vida tan corta. ¿Qué les quisiste enseñar? ¿Qué lección tienen ellos que aprender? Porque esa niña, hermanos, tuvo un propósito de parte de Dios. Y así haya vivido un día, o una hora, o un mes, es una vida con propósito. Y lo que tú estás pasando, hermano, tiene un propósito de parte de Dios. Esa necesidad, ese problema, eso que hoy te duele, que te causa dolor, que te hace llorar, que te hace sentir angustia, desesperación. Hermano, hermana, la palabra de Dios dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y entre más nos sentimos sufrir, más el amor de Dios nos está derramándolo en nosotros. No es que Él esté buscando que suframos más, no, sino que a veces la situación es tan grave, tan grande, que entre más grande es el sufrimiento, o tan grande es, ¿verdad? Es así de grande el amor de Dios hacia nosotros. Él nos abraza y nos quiere hacer sentir su presencia. Solo no nos miremos a nosotros, no miremos a los demás, no miremos el pasado, no consideremos el tiempo, sino quién nos dio la promesa. Y la promesa, o las promesas, cuando vienen de Dios, hermanos, son en Él sí, dice su palabra, y en Él amén. Esperar en Dios es algo tan maravilloso que quien tenga esperanza en Dios un día va a recibir una herencia incomparable. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Hermano, quiero traer esto a tu memoria. Los que tenemos esperanza en Dios nunca vamos a ser avergonzados, jamás. Su amor se está derramando en cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Quienes esperamos en el Señor, hermanos, somos tan amados por Él que un día recibiremos una herencia incomparable. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Así que, hermano que estás en la transmisión, hermano que estás aquí, hermano que un día vas a ver esta repetición, no importa lo que estés pasando, hay un propósito en Dios y puedes esperar con tranquilidad. Bendito sea el Dios bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no se corrompe. El pecado no la puede alcanzar, no se marchita, no se viene a menos, reservada en los cielos para vosotros. Y esa es, hermanos, la esperanza de la salvación, la gloria de Dios. Hermanos, a los hijos de Dios nos espera la gloria de Dios. ¿Qué mayor esperanza que esa? En tanto esa gloria venga, tenemos que luchar contra lo negativo. Pero no importa, porque la esperanza no avergüenza.
Entonces, la esperanza, lo positivo en Abraham era que él sabía que la promesa la había dado Dios. Y por lo tanto decidió darle la gloria a Dios. Porque dice Romanos, la cita base que leímos, 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No dudó por incredulidad. No dijo, Dios no, hermanos, y me regreso un poquito por si los perdí en el camino. Él no dijo, es que ya soy viejo, Dios no puede. Él no dijo, es que mi esposa también es vieja, ya no puede. Él no dijo, no pude en el pasado, menos ahora. Él no dijo, ya pasaron 25 años, no. Él pasaba el tiempo y él le decía a Dios, Señor, yo voy a seguir esperando en ti. Tú dijiste que lo vas a hacer. Tal vez se me olvidó preguntarte cuándo, diría yo, ¿no? No, él no dijo eso. Dijo, yo voy a esperar. Se fortaleció en fe. Había momentos en el que quizás pudo haber entrado un poco de duda, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él se fortalecía, se renovaba una y otra vez. Decía, Señor, hoy miércoles decido confiar en ti. Y mañana jueves, Señor, hoy jueves decido confiar en ti. Hoy, Señor, hace 24 años tú me dijiste esto, Señor. No entiendo cómo, no sé qué ha pasado, no comprendo por qué has esperado tanto tiempo. Yo ya no sé si voy a poder cargar ese niño, si voy a poder, no sé cómo, Señor, pero yo confío en ti. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dar gloria a Dios es alabarlo, es honrarlo, es no dudar. No, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No se le olvida. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que el poder de Dios era suficiente para hacerlo en cualquier momento. Penúltimo pasaje de este día, Daniel 4:35. Él estaba convencido de que el poder de Dios era suficiente para hacerlo cuando él quisiera. Y que si él quería hacerlo en otros 25 años más, Abraham pudo haber esperado otros 25 y pudo haber disfrutado. Hermanos, ¿Abraham disfrutó de sus hijos? Claro que sí. Probablemente me equivoque, pero él murió a los 175 años. Hermanos, díganme si no disfrutó a su hijo. Él incluso vio a sus nietos. Cuando Abraham murió, sus nietos ya tenían 15 años. Qué maravilloso, hermanos. Ese es Dios. ¿Te puedes imaginar a un viejito con un bebé? Yo tengo 56 y mi nieta quiere correr y quiere que la cargue. No, espérate, ya no. Ándale, vamos a correr, ándale. Y luego me quería hacer no, ya no hago caballito, ya no. Me tuerzo ahí, ¿no? ¿Te puedes imaginar a Abraham de 100 años? Con todo el vigor, porque las fuerzas provienen de Dios. Daniel 4:35, un pasaje que me encanta, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede detener lo que Dios hace. Nadie tiene la facultad o el poder ni siquiera de cuestionarle, porque Él tiene el poder para todo. Pero sobre todo, le daba gloria a Dios, no solo porque estaba convencido del poder de Dios, sino por su fidelidad. Y con eso termino. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Alguien que es fiel es alguien digno de confianza, porque sabes que va a cumplir su palabra. Por eso es que Abraham determinó creer. La contraesperanza era difícil, pero era más grande su fe. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, hermana, el título de la aplicación de este día se llamó Una lucha entre lo negativo
y lo positivo. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Estás luchando? La contraesperanza, las barreras que se levantan en tu vida y en la mía, al examinarlas, al verlas, se levantan como una muralla grande que nos hace pensar o que nos quiere tratar de convencer de que Dios no va a cumplir con su palabra y no va a respondernos. No creas eso, porque Dios no falla, Él no miente, Él es fiel. Que Dios los bendiga, hermanos.